Adelante. Ya creo que está bien. Ya. Un gran saludo a todos ustedes. Estoy muy complacido en haber recibido y honrado por esta invitación, encontrarlos a todos ustedes. En cierta manera, como exalumno, como exbachiller de San Bartolomé, como ha relatado Darío y como exjaveriano, pues también me siento jesuita. Y me parece muy importante este grupo que ustedes han creado y mantenido a través del tiempo. Con Darío hablamos de que en vez de una presentación muy formal, yo iba a hablar unos 15, 20 minutos sobre algunos aspectos de la política de tierras en Colombia, parte de la cual me correspondió dirigir y orientar desde el Ministerio de Agricultura en el gobierno anterior. Y después abrir un diálogo con todos ustedes. El tema de las tierras siempre ha estado en el corazón, primero de las preocupaciones y después, y ante todo, los conflictos en Colombia. Uno podría decir que el conflicto social, político de nuestro país siempre ha estado cruzado o tangencialmente se ha tocado con el problema agrario colombiano, que no está resuelto, pero que esperemos que con un poco de decisión política de ahora en adelante se pueda seguir avanzando en una solución racional del mismo. Colombia es un país que tiene un gran territorio. Tiene 114 millones de hectáreas de territorio continental. Pero de esos 114 millones de hectáreas, escasamente 18, según el último censo agrario, están dedicados a la agricultura. Al paso que tenemos más de 40 millones de hectáreas dedicadas a una ganadería extensiva y muy poco productiva, la cual, con un poco de mejoramiento en sus praderas y con un manejo menos extensivo del rebaño colombiano, podríamos mantener el puesto que hoy tenemos de ser el tercer hato para atender los requerimientos de la exportación y del mercado nacional, pero en vez de esos 40 millones de hectáreas que ocupa la ganadería, ubicarse en 20 millones de hectáreas, con lo cual liberaríamos más de 20 millones para la agricultura, grande, mediana y pequeña. Somos entonces uno de los pocos países que tiene una reserva para crecer su frontera agrícola sin necesidad de arrasar con el bosque natural al estilo de como lo han hecho algunos otros países, como Indonesia. Colombia puede duplicar o aún triplicar su frontera agrícola sin hacer el menor daño a la silvicultura ni al ambiente en Colombia, sino por el contrario mejorarlo. Ese es uno pues de los grandes retos que el país tiene adelante. Hemos avanzado, según el último censo agrario, en los últimos años, el territorio ocupado por la agricultura aumentó 5 millones de hectáreas, más o menos, lo cual es importante, pero como les digo, se puede hacer mucho más y tiene que hacerse mucho más en la agenda del país en los años venideros. En un mundo en que cada vez están demandando más alimentos, en un mundo en donde se requiere un mejor suministro
de todo, de la agricultura tropical y de la agricultura extensiva e intensiva de carácter familiar, esto que tiene Colombia, esta posibilidad de crecer su frontera agrícola es realmente una bendición. A veces no nos damos cuenta de ello. Algunos países han tenido simplemente que recogerse. Chile, por ejemplo, ya se le copó su espacio para hacer silvicultura, en lo que siempre ha sido muy fuerte, para producir maderas y bosques, y está comprando tierras en otras partes del mundo porque ya no cabe en Chile sus proyecciones de silvicultura. Y otros países, ya para hablar de cosas mucho más agresivas y mucho más grandes, China físicamente se ha comprado porciones inmensas del territorio africano para asegurar su seguridad alimentaria en las décadas que vienen. Con ese contexto, unas palabras sobre el problema de la tierra propiamente en este momento en Colombia. Tenemos, según los datos del último censo, según los datos del DANE, una muy deficiente estructura de la distribución de la tierra en Colombia. Tenemos una alta concentración de la tierra, al paso que tenemos áreas de un asfixiante minifundio, como sucede en territorios como el de Cundinamarca, Boyacá, Nariño y algunas otras regiones, sobre todo el altiplano. Pero el problema de la tierra no es solo deficiencia en la distribución. Hoy en día se entiende que la agricultura de un país es exitosa o no lo es, no solo por la distribución misma de la tierra, sino por otros indicadores. Por ejemplo, cómo está en materia de riego. La agricultura moderna no es solo cuestión de tierra, sino de insumos, y uno de los más importantes es el agua. Nosotros tenemos mucha agua en Colombia, y somos uno de los países con mayores precipitaciones y mayor cantidad de ríos y de fuentes hídricas, pero dedicado a la agricultura, a través de riego y drenaje, tenemos muy pobres indicadores. Por ejemplo, un país mucho más seco que Colombia, que es México, tiene 4 veces más de área irrigada hacia su agricultura que nosotros. Entonces, ahí tenemos un atraso gigantesco en lo que es riego y drenaje, en distritos de riego, es decir, en poner en valor con el uso racional del agua estas hectáreas tan importantes y tan promisorias que tiene Colombia. En el acuerdo de paz que se llegó en La Habana, se le dedicó señalada importancia al tema agrario. Más aún, el punto número 1 de los acuerdos de La Habana se denomina la transformación rural integral. A la negociación de ese tema se le dedicó 1 año y medio de los cerca de más de 4 años que duraron las negociaciones, y ocupa el puesto número 1 en los puntos de La Habana. Que no fue una negociación, téngase muy en cuenta, para y en beneficio de las FARC. Como lo rezan los acuerdos de La Habana, lo que allí se dice sobre política agraria es en beneficio y pensando sobre todo en los agricultores colombianos, en los campesinos colombianos que tienen tierra insuficiente o no tienen tierra en absoluto. Entonces, gran parte de esos acuerdos, de ese punto número 1 de La Habana, es pensando en cómo llevar
mayor equidad, mejor distribución, más progresismo a los campesinos hoy en día excluidos o de la propiedad o de una propiedad mínima para ser eficientes. Es decir, en esos casos de asfixiante minifundio a que me he referido. ¿Qué se dice en el punto número 1 de los acuerdos de La Habana? Se dice, en primer lugar, que en el periodo del posconflicto, que el posconflicto se define un poco elásticamente, pero es ese periodo de 10 a 15 años que deberá seguir a los acuerdos de paz. Se titulará, se le otorgarán títulos de propiedad a cerca de 7 millones de hectáreas en Colombia y que se distribuirán tierras entre, como lo he mencionado, entre los campesinos sin tierra o con tierra insuficiente en cuantía de 3 millones de hectáreas. Además de esos dos grandes puntos directrices del punto número 1 de La Habana, se acompañan una serie de compromisos para hacer unos planes, unas inversiones, unas transformaciones importantes de bienes públicos dedicados a las zonas rurales colombianas. ¿Cómo se están cumpliendo los acuerdos de La Habana? Eso es importante para visualizar cuál es la estructura de la propiedad agraria que debe tener el país. Podemos decir que aunque esos compromisos se extienden en un horizonte de tiempo, como les decía, de 10 a 15 años después del conflicto, después del cerramiento de los acuerdos de paz, desafortunadamente la atención presupuestal que ha recibido el sector agrario después de los acuerdos de paz ha sido muy deficiente. Se ha llevado con cierto desinterés. Y eso muestra que los resultados hasta este momento son mucho menores que lo que se había esperado. Va a ritmo muy lento con relación a lo que se había pensado a avanzar en materia de propiedad, de reconformación de las estructuras agrarias del país. Estamos muy lejos de haber distribuido 3 millones de hectáreas, como lo rezan los acuerdos de La Habana, entre los campesinos sin tierras o con tierra insuficiente. Y estamos muy lejos todavía, muy lejos de haber titulado esa meta o estar en vía de titular esa meta de los 7 millones de hectáreas. ¿Por qué se menciona como uno de los objetivos la titulación de la tierra? Uno de los problemas más delicados que existe en la estructura agraria colombiana es, para decirlo en términos muy coloquiales, que la inmensa mayoría de los predios de Colombia no tienen quienes los explotan legítimamente, no tienen títulos de propiedad. Esto se debe a muchas razones sociopolíticas de vieja data, que se remontan pues hasta los tiempos prácticamente coloniales. El, el tío que le deja la propiedad, la herencia, la finca en herencia a sus sobrinos, y entonces simplemente hace una carta que la meten en la cómoda de la casa y nunca la protocolizan en una notaría. O el abuelo que hace lo propio con sus nietos, pero nunca se liquida esa sucesión. Estudios que hicimos en el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, nos muestran que este no es un fenómeno solamente de las áreas más atrasadas del país. Por ejemplo, 1/3 de todas las fincas cafeteras del país no tienen títulos de propiedad.
o tienen títulos muy precarios. Esto lleva a que quienes los explotan ven a menudo cerrados los caminos para acceder al crédito o a los subsidios o a la mera comercialización o gestión comercial de la tierra, porque hay carencia de títulos. Entonces, uno de los objetivos más importantes de la política agraria de Colombia es avanzar hacia la universalización de los títulos de propiedad. Que cada quien, grande, mediano, pequeño, explotador de un predio, esté dotado de títulos registrales, de títulos registrados en una notaría que le dé movilidad a la propiedad rural cuando lo juzgue necesario o para que lo utilice como colateral en cualquier gestión de crédito o de solicitud de subsidios. Un poco antes de que se firmaran los acuerdos de paz, de cumplimiento muy defectuoso hasta este momento, vuelvo y digo, se introdujo en Colombia una gran novedad en materia de política agraria y quizás fue uno de los pocos países o el primero que hizo esa novedad en pleno conflicto, que fue ¿cuál? Iniciar una política de restitución de tierras en favor de todos aquellos que habían sido despojados a sangre y fuego de sus tierras, que habían sido expulsados durante las 2 décadas que van, digamos, de 1990 al 2010, ya sea por paramilitares, ya sea por la guerrilla, ya sea por terceros. Los censos que se hicieron muestran que más o menos por terceras partes los despojadores de tierras pertenecían o a la guerrilla o al paramilitarismo o a la delincuencia rural sin afiliación política. Y entonces Colombia, en pleno conflicto, adicionalmente a sus compromisos y a sus objetivos de los acuerdos del punto número 1 de La Habana, inició una política de restitución de tierras. Yo diría que de las políticas agrarias que se convinieron y se pusieron en marcha, esta ha sido la más exitosa en los últimos 5 o 6 años. Se ha logrado devolverle a quienes habían sido despojados abusivamente y por la fuerza de sus tierras, un territorio casi que equivalente al departamento del Quindío y al departamento de Caldas juntos. El fenómeno del despojo fue violento. Fue uno de los fundamentos en que se apoyó tanto la guerrilla como el paramilitarismo en materia grave cuando estuvieron al auge. No son las autoridades administrativas las que devuelven a dedo estas propiedades. Las propiedades, quien tenga una reclamación a cuenta de que fue despojada de sus tierras, puede presentarla ante unas autoridades que se crearon para tal efecto, que se llama la Unidad de Restitución de Tierras. Allí se le ayuda al despojado a documentar todas las pruebas que acrediten que sí fue despojado. Esta es una ley para los despojadores, contra los despojadores de verdad, no contra los despojadores avivatos de mentiras que también han surgido. A estos últimos se les impone una pena de prisión de 8 años cuando se demuestra que son despojadores ficticios. Pero si los documentos, las pruebas, los testimonios que se acreditan son serios, la autoridad gubernamental, por decirlo así, lleva de la mano al campesino despojado hasta los estrados de unos jueces agrarios que se crearon para tal efecto
y son ellos los que tienen la última palabra para definir si la propiedad se le retorna a fulano y se le despoja o se le quita a sutano. Este es un proceso muy delicado porque finalmente se trata de disponer sobre la propiedad de la tierra. Pero digo que Colombia en este sentido ha sido exitoso porque un proceso de restitución de tierras nunca se había ensayado en Colombia. Cuando las guerrillas del Llano se entregaron, en los comienzos del Frente Nacional, el doctor Alberto Lleras promovió una ley similar a esta de restitución, pero que tuvo una vida muy efímera, la ley segunda del 59. Fuera de esto, todo aquel que tuviera una queja, un reclamo, tenía que ir a la justicia ordinaria, donde el proceso de restitución de su tierra se demoraba 10, 15 años. En virtud del proceso abreviado que se creó con esta institución de la restitución de tierras, se está logrando restituciones de tierra en 1 o 2 años. Está abierto en el proceso la posibilidad de que si alguien cree que tiene mejor título que el reclamante, puede hacerse presente en el juicio, presentar sus razones y será el juez agrario, no una autoridad administrativa, la que define quién tiene la razón. Entonces, lo menciono porque, aunque no hace parte de los acuerdos de paz de La Habana, esta política de restitución de tierras ha sido tan importante, a mi entender, como lo son los mismos compromisos del acuerdo número 1 de la paz, de los acuerdos de paz. Y es probablemente medido su éxito en función de los resultados obtenidos, el que quizás ha sido más exitoso. Hoy en día, la teoría nos dice que la agricultura y lo rural no es solo cuestión de tierras, sino que también, ya lo mencioné, de agua, de uso racional del agua, pero también de bienes públicos. Por bien público se entiende aquella inversión que se hace en las zonas rurales para que las carreteras terciarias sean mejores, para que haya una red de frío, para que haya las posibilidades de transporte de las mercancías, para que la marginalidad esté combatida no solo por los instrumentos tradicionales, sino una mayor inversión en los bienes públicos, que son diferentes a los subsidios que a menudo se otorgan a los que obtienen subsidios, que históricamente han sido los que tienen mayor capacidad de presión, pero no los más necesitados. Los acuerdos de La Habana tienen muchas disposiciones en donde se reclama una mayor inversión en bienes públicos, desde distritos de riego, red de frío, carreteras terciarias, tanques, en fin, todo lo que es aquellas inversiones que benefician una comunidad, un grupo grande de personas. Por eso se llaman bienes públicos. Ahí también hay un camino muy grande por recorrer para llevar unos mayores niveles de equidad a la ruralidad colombiana. Ha habido el mito igualmente que en un país como Colombia solo funciona bien la gran propiedad agraria. La gran propiedad sería la que genera mayor productividad y las otras están llamadas a marginalidades y a desgastes innecesarios. Pues bien, los estudios recientes que se han hecho en desarrollo rural, muy importantes, entre otras cosas, los que se han hecho en el departamento en la Facultad de Desarrollo Rural de la Universidad Javeriana, han mostrado que la gran propiedad es igual o menos eficiente que la menor propiedad en términos de producción. De manera que no pasa de ser un mito aquello de que hay que favorecer la gran propiedad en demérito de la pequeña y mediana propiedad.
Esto está claramente desvirtuado y probado en estudios como los que les menciono. Con lo cual, encontramos un punto de congruencia entre los acuerdos que se firmaron para el desarrollo de lo agrario en el periodo del posconflicto con la buena productividad del campo. No tiene razón, entonces, de marginarse la mediana y pequeña propiedad de los programas de desarrollo rural del país. Es mucho, pues, lo que queda por hacer. Se ha empezado un poco a arañar el filón de las soluciones, pero si queremos tener una sociedad de Colombia menos conflictiva, si queremos realmente que los índices que juegan siempre, como lo muestra el último censo agrario, en contra de lo rural y en favor de lo urbano, en educación, en salud, en transporte, en movilidad social, es indispensable que este tipo de programas como los que hemos mencionado se arraiguen y se profundicen en el país. Porque si hace 50 años la conflictividad colombiana sigue gravitando en torno al problema de tierras, no vamos a erradicar esa posibilidad y ese problema si no hacemos una transformación rural profunda como la que ya estarían las bases sentadas, como la que se está logrando hacer en la restitución de tierras, pero requiere un compromiso político. Los temas agrarios son a menudo, más que técnicos, políticos. Es donde con mayor virulencia se destapan a menudo los enemigos abiertos o soterrados de la equidad, en este caso de la equidad de lo urbano versus lo rural. Y sigue siendo, por lo tanto, un tema inmenso de la agenda colombiana para los años venideros. Bueno, yo creo que ya me he extendido más de los 15 minutos que me asignaron. Voy a terminar aquí y más bien con la idea de abrir el diálogo con ustedes de acuerdo con la organización y la metodología que tengan prevista para estos diálogos en este importante grupo, al cual les repito de nuevo mi agradecimiento por la invitación para participar hoy con ustedes. Gracias, Juan Camilo. Muchísimas gracias por esa excelente introducción al tema. Le quiero pedir a mis compañeros que para la cuestión de las preguntas, de nuevo, levanten su mano amarilla o azul, como la tengan en el sistema, y si prefieren enviar sus preguntas por escrito al chat, con muchísimo gusto se las repito a Juan Camilo. Entonces, pasando ya a la parte de las preguntas, quisiera abrir aquí la participación y voy a comenzar con un par de preguntas que tengo ya por escrito. Bernardo Nieto pregunta, Juan Camilo, hace dos preguntas. La primera, ¿por qué se ha demorado tanto la implementación de este acuerdo sobre la tierra? Y la segunda, ¿quién debe liderar la implementación de estos acuerdos? ¿Prefieres que te lea todas las preguntas y las vas contestando una por una o qué prefieres, Juan Camilo? No, pues como les parezca, porque de pronto si son muchas, las primeras quedan muy relegadas luego. Dale, pues. Entonces, esa pregunta de Bernardo, de por qué se ha demorado tanto la implementación del acuerdo sobre la tierra y quién debe liderar la implementación de estos acuerdos. Todos estos acuerdos requieren una voluntad política, si no se quedan durmiendo el sueño de los justos. De manera que quien tiene que, a mi entender, jalonarlos, empujarlos, es el gobierno. Y cuando hablamos del gobierno, hablamos de la presidencia y de las agencias que se han señalado para llevarlos adelante. Los acuerdos de paz no implican, como les dije, que de la noche a la mañana se vaya a hacer todo. Ellos lo que hacen es marcar una ruta, un
una ruta de tiempo y unos grandes objetivos a desarrollar durante el periodo del posconflicto. Posconflicto que no está propiamente definido con puntualidad aritmética en los acuerdos, pero que se entiende que son los 10, 15 años siguientes al momento en que un país que estaba en conflicto firma la paz. Yo diría que lo que le ha faltado para tener el vapor y el empuje necesario es el compromiso político del gobierno y de las instancias presupuestales que deben dotar de recursos a las entidades encargadas de adelantarlos. No es que no se esté avanzando, pero se está avanzando a paso de tortuga. Y salvo la que a mi entender es la más exitosa de estas políticas, que ha sido la restitución de tierras, las otras, como van, se van a demorar mucho más de los 15 años del posconflicto. Y aquí a que repartamos, dotemos a 3 millones de hectáreas a campesinos sin tierra, o titulemos 7 millones de hectáreas, al paso que vamos, nos vamos a demorar más que los objetivos cronológicos que se señalaron quienes firmaron los acuerdos de paz. Sí. Perfecto, Juan Camilo. Otra pregunta, Jorge Luis Puerta del Perú pregunta, ¿cuáles son los intereses políticos que impiden que se hagan estas reformas? Enviar a... ahí dice enviar, creo. Allá que dice archivo. Perdón, les pido cuando no hablen, por favor. Guardar el chat. Sí. Adelante, Juan Camilo. Bueno, los intereses políticos son los mismos que siempre han sido enemigos embosados de las políticas progresistas agrarias, no de ahora, sino de vieja data. Aquí en Colombia hicimos una ley muy progresista, que fue la ley 200 del 36, que fue objeto de unos debates inmensos en el Congreso colombiano, en aquel entonces, en que se reivindicó por primera vez a nivel constitucional el derecho, la responsabilidad social de la propiedad, pero luego vinieron los entraves jurídicos y políticos que le fueron quitando compromiso y vapor a esa ley hasta que declinó o entró en caducidad. ¿Cuáles son los enemigos? Pues los hay de toda índole. Hay partidos políticos que no se atreven a ser enemigos abiertos, pero son desentendidos e indiferentes al problema agrario que subsiste. Hay enemigos que desde los puestos presupuestales le dan prioridad a otras finalidades y no a las agrarias. Por ejemplo, el año pasado, en plena necesidad de implementar el acuerdo número 1 agrario, el Ministerio de Agricultura, en vez de recibir una porción acrecida de recursos presupuestales, la vio disminuida. Hay enemigos ya mucho más complicados, que son, por ejemplo, quienes participaron o conestaron los procesos de despojo de la tierra. Hay gremios, por ejemplo, como es el de los ganaderos aquí en Colombia, que son verdaderamente indiferentes y quisieran que todas las palos en la rueda se pusieran a la política de restitución de tierras y ven con malos ojos estos avances que se han hecho. De manera que los hay de todas las calibres, de todas las vertientes, pero en síntesis son los enemigos que siempre ha tenido que haya unas políticas progresistas y ambiciosas hacia una mayor equidad en la zona rural colombiana. Gracias, Juan Camilo. Pidió la palabra Silvio Zuluaga. Adelante, Silvio. Juan Camilo, muchas gracias por la presentación muy clara. Independientemente del acuerdo de paz, lo que se ha firmado en La Habana, los elementos que tú mencionas allí de concentración de la tierra
la titularidad, la falta de irrigación, la infraestructura, son elementos que vienen desde hace mucho tiempo. Están bien identificados acá, pero por, a través de todos los gobiernos hemos tenido exactamente el mismo problema. No hay voluntad, no, ni de los liberales, ni de los conservadores, ni de los... nadie tiene interés de los gobiernos, ningún gobierno tiene interés en arreglar el problema agrario o meterle la ficha al problema agrario. Yo no he visto en ningún gobierno, pues algún intento se hizo con Gerard Restrepo, pero entonces no es el gobierno propiamente el que no quiere. Hay fuerzas detrás que independientemente de si el gobierno es liberal, conservador o lo que sea, no permiten eso. Entonces, yo lo veo muy complicado. Entonces, más bien quiero hacerte una pregunta por otro lado. ¿Cuál es el papel que puede jugar la Orinoquia en la producción agrícola en Colombia? La Orinoquía en Colombia puede jugar y debe jugar un papel fundamental en el desarrollo agrícola del país. Como en cierta manera lo logró el desarrollo del cerrado brasileño, porque agrológicamente son tierras parecidas, tierras pobres, que hay que mejorarlas, pero que son inmensas. Entonces, con inversiones en infraestructura, se pueden hacer maravillas agrarias en el país, desarrollando de mejor manera la Orinoquía, buscándole una salida al Pacífico, que hoy no la tiene, y facilitando grandes programas que requieren riego, que requieren mejora de las tierras, que repito son pobres, y se pueden hacer también programas de asentamiento rural muy importantes, cooperativos, repito, como lo hizo como en cierta manera lo logró el desarrollo, aunque con unos características de arrasamiento ambiental muy grave en el desarrollo del cerrado brasileño. La Orinoquía colombiana está por desarrollar. Hay allá intereses muy grandes, ha habido problemas de despojos, hay grandes propiedades muy indiferentes y muy renuentes a que pequeñas unidades productivas, unidades cooperativas se desarrollen también en esa región, como sí lo ha logrado el cerrado brasileño, pero realmente si a uno le preguntan dónde está la última frontera del desarrollo agrícola colombiano, sin necesidad de tumbar monte, está en el desarrollo de la Orinoquía colombiana. Gracias, Juan Camilo. Muchas gracias. Tiene la palabra Edmundo Pérez. Adelante, Edmundo. Puedes liberar tu micrófono. Edmundo. Listo. Adelante. Gracias, Darío. Juan Camilo, qué gusto volver a mirarte y escucharte, compartir contigo desde aquellas inolvidables épocas en la universidad. Buenas tardes y nuevamente reiterarte mi aprecio, admiración y valoración y gratitud en nombre de este país por todo cuanto has hecho por él. Y agregarte un detalle, y es el reconocimiento para que tu labor en el Ecuador fue fantástica y que aun cuando en este momento todavía no se cosechen esos triunfos, sabes que tienes garantizada el mérito de la semilla para la obtención de la paz también con ese otro grupo guerrillero. Entonces, un abrazo y un reconocimiento nuevamente de todo corazón.
Y se me ocurren las siguientes preguntas. Ya hablaste un tanto de la dificultad para tener interés para la parte presupuestal de la implementación de ese acuerdo. Con ocasión de ello, se me ocurre también que nos cuentes cómo se seleccionarían o cómo se escogerían esos 3 o 7 millones de hectáreas de las que hablabas y que servirían para la redistribución. ¿Qué criterio hay para la selección de esas hectáreas? Y además, si está previsto y si sí, ¿en qué consistiría una campaña para minimizar el efecto de la red de intermediarios que tanto encarecen el precio de los productos agrícolas? Gracias, Juan Camilo. Bueno, muchas gracias, Mundo, por tus amables palabras. Para los que pues, no estén al tanto, menciono que esa alusión al Ecuador hace relación, la que hace el Mundo al año y medio en que estuvimos en el Ecuador en las negociaciones con el ELN, que infortunadamente no han concluido, no se pudo redondear como sí se pudo con las FARC, y a mi modo de ver fue en gran parte por la obcecación y la manera bastante torpe históricamente del ELN para manejar estos acuerdos. Allá les dijimos hasta la saciedad que un grupo alzado en armas tiene el deber, no solo la posibilidad, sino el deber, como la tiene el Estado, de respetar las normas básicas del derecho internacional humanitario. Los acuerdos de Ginebra, los protocolos 2 y 3 de los acuerdos de Ginebra del año 49 dicen textualmente que un grupo alzado en armas tiene que respetar el derecho internacional humanitario, que en buen romance significa, por ejemplo, que la lucha armada, que la lucha revolucionaria no puede llevar, por ejemplo, a la contaminación de fuentes de agua de la que se nutren acueductos de sociedad civil, de poblaciones de sociedad civil, como lo hace frecuentemente el ELN. Desde luego que el secuestro extorsivo de civiles no está permitido por el derecho internacional humanitario y así por el estilo. De manera que cuando el ELN haga un ejercicio de reflexión, que espero que lo haga en algún momento, yo creo que por lo menos las bases para una negociación útil y buena con ellos ha quedado sembrada y ha quedado bosquejada. No va a ser fácil, pero tampoco hay que tirar las llaves al mar. Finalmente, en algún momento, Colombia va a entender que el derecho a la paz es un derecho y un deber consagrado en la Constitución, la búsqueda de la paz. De manera que no podemos seguir indefinidamente otros 40, 50 años sin intentar siquiera una nueva negociación con este, que finalmente es el último grupo guerrillero que queda en América Latina. Muy respaldado por el gobierno venezolano actual, muy amparado, muy al alero del gobierno Maduro. Se calcula que el 40-45% de los contingentes armados del ELN están en Venezuela. Pero se hizo un ejercicio interesante, año y medio, en donde pudimos por lo menos avanzar y lograr lo que por primera vez en 50 años nunca había hecho el ELN, que era firmar, aunque por un periodo de tiempo breve, un cese lateral de fuegos con el Estado colombiano. Eso no se renovó, pero quedó el antecedente y quedaron toda la documentación de cómo se hizo, por qué se hizo,
y hasta cuándo alcanzó. Eso pues un buen precedente para cuando vuelva a haber una ocasión. Disminuir los efectos de la intermediación de los productos agrícolas depende mucho precisamente de esa red, por ejemplo, de vías terciarias, donde hay un campo inmenso para progresar en Colombia, y también un compromiso del sector privado. Algo se está haciendo para que se puedan hacer entre el campesinado y las firmas procesadoras de alimentos, acuerdos directos en virtud de las cuales las firmas compran al campesino su producción sin pasar por las horcas caudinas de los intermediarios. Hay antecedentes recientes y eso, unido y de la mano del cooperativismo, puede ayudar mucho a aminorar ese flagelo de los altos costos de intermediación, cuyos costos recaen normalmente, como lo hemos visto con el caso de la papa recientemente, en los hombros y a costa del campesino productor. Gracias, Juan Camilo. Hay un par de preguntas, una de Juan Laureano Gómez y otra de Jaime Heredia, que pueden ser, creo, al tiempo. Laureano pregunta, ¿qué posibilidades reales hay que se aumente la frontera agrícola en los próximos 5 años? Y Jaime Heredia pregunta, ¿cuál es tu visión actual sobre el Chocó y por qué ha existido esa indiferencia ante ese departamento de parte de varios gobiernos? No sé si las puedes mezclar o contestarlas una por una. Bien, sí, con relación a la primera, sí se puede perfectamente aumentar la frontera agrícola, porque tenemos la tierra. Colombia no es un país bloqueado por falta de tierras. Y lo acaba de demostrar el último censo agrario. Hacía muchos años no se hacía un censo agrario. Y se venía trabajando con la idea equivocada de que apenas teníamos 5 o 6 millones de hectáreas dedicadas a la agricultura. Recuerden ustedes, 114 millones de hectáreas es el territorio colombiano. Y se venía trabajando con la idea de que apenas 5 o 6 estaban dedicados a la agricultura. El censo agrario que se hizo hace 2 años demostró que hoy tenemos en agricultura cerca de 8 o 9 millones de hectáreas. Señal que sí se puede. Si esto va acompañado de riego, si esto va acompañado de dotación de bienes de interés público, bienes públicos, y si esto va acompañado de inversiones en la zona rural, perfectamente tenemos qué producir y dónde producir y aumentar la frontera agrícola. La frontera agrícola colombiana puede, si hoy está en 8 o 9 millones, podemos llevarla sin ningún problema a 20 millones de hectáreas. Produciendo alimentos, produciendo bienes a utilizar por la agroindustria, en fin, con toda la variedad de producción que nos permiten los climas. El Chocó, pues sigue siendo una tragedia. Para unir esto con la pregunta anterior, gran desinterés histórico en el Chocó de las clases dirigentes colombianas, pero muy grave recientemente, por ejemplo, el caso de que el Chocó se volvió el corredor de trasiego de la droga que sale al Pacífico. Los fundadores del ELN, hace 50 años, decían y se ufanaban de que el ELN no entraría a contaminarse del negocio de la droga. Y los tiempos de la fundación del ELN, el cura Pérez, en fin, eso decían. Hoy en día, uno de los grupos más beligerantes, más agresivos, es el ELN en el Chocó, porque ha descubierto las ventajas y el encanto, si es que se puede llamar así, de manejar
los corredores de la droga o parte de ellos que van a dar al Pacífico. Y por eso los desplazamientos indígenas que forzan, y por eso los asesinatos, y por eso tanta dolor que se ha causado, porque se volvió un departamento que sigue siendo pobre, pero se ha vuelto importantísimo en el trasiego de la droga. Esa es otra de las pestes que le ha caído al dolorido departamento del Chocó. Gracias, gracias Juan Camilo. Tiene la palabra John Arbeláez. Adelante, John. Mil gracias, Darío, muy amable. Juan Camilo, para nosotros es un orgullo tenerlo a usted. Usted es de las personas más conocedoras del campo colombiano y aparte, como es jesuita, además, pues tiene esa sensibilidad hacia el campesino colombiano. La pregunta mía es la siguiente. Esta senadora, de cuyo nombre no quiero acordarme, que habla de que los tenedores de buena fe, ¿cierto?, deben conservar sus tierras, extendiendo esos tenedores de buena fe, entre comillas, a todo el que tiene la tierra en este momento, ¿sí?, especialmente a los terratenientes. ¿Qué posibilidades hay de que prospere esa propuesta de ella? Usted conoce al interior de la política colombiana y del Congreso, etcétera. ¿Qué posibilidad hay de que esa propuesta progrese? Esa es una propuesta detrás de la cual están los grupos de interés más turbios y más truculentos que hay comprometidos con el despojo de la tierra. Cuando redactamos la ley que se convirtió en la ley de restitución de tierra, se tomó cuidado de decir que para reclamar una tierra había que tener quien la fuera a reclamar o quien la fuera a sustentar su protección, que la hubiera ocupado de buena fe, exenta de culpa. Porque gran parte del despojo en Colombia se hizo utilizando las categorías jurídicas de buena fe, pero no exenta de culpa. Por ejemplo, gran parte del despojo que tuvo lugar en los Montes de María se hizo por quienes actuaron, entre comillas, de buena fe porque le pagaron alguna bicoca o alguna miseria al campesino que les vendía. Pero no era una adquisición exenta de culpa, porque la culpa la había cuando, sabiendo que la hectárea valía, pongamos por caso, 4 millones de pesos, la pagaban a 500.000 al amparo del terror y de la amenaza de salir por la violencia de esas regiones. Entonces, esa propuesta de esa senadora, que es la senadora Cabal, está protegida o está aupada por esos grupos de interés que quieren que quienes adquirieron tierras, no a sangre y fuego, sino por mecanismos maliciosos, no exentos de culpa, las mantengan y allí en ese territorio no entre el proceso de restitución de tierras. Esa es una posición en general sobre la tierra que si el gobierno de turno no le pone mucho cuidado, el día de mañana puede prosperar en un Congreso. Ya hay varios proyectos de ley en ese sentido y sería muy grave que esa expresión exenta de culpa la borraran de la legislación colombiana porque le abrirían las puertas a validar todo el despojo o gran parte del despojo anterior. Gracias. Gracias, Juan Camilo. Gracias. Reinaldo Pareja pregunta si pueden los pequeños agricultores producir los suficientes alimentos o se requiere que los grandes agricultores estén presentes en alguna medida para lograr este fin, y cuál sería el punto de equilibrio de la participación de cada sector, mitad, 2/3 partes de pequeños agricultores o a la inversa. Esa es la pregunta de Reinaldo. Pues eso no está medido así matemáticamente, pero como les mencionaba, los estudios
de la Facultad de Ciencias Rurales de la Universidad Javeriana, que ha hecho unos estudios muy serios, demuestra que la pequeña propiedad rural es tanto o más eficiente que la gran propiedad. Ahora, ¿qué produce cada quien? Depende mucho del clima, depende mucho de la ubicación, depende mucho de los mercados, pero todo lo que es agricultura que genera cuidado, todo lo que son frutales, todo lo que son verduras, todo lo que son hortalizas, todo lo que es comida en general, se puede producir y se está produciendo con tanta o más eficiencia que la gran propiedad. La gran propiedad a menudo pues se dedica o a ganadería o a otro tipo de agricultura muy extensiva, aunque hay casos pues de agricultura para fines alimentarios. Pero si un país quiere, como Colombia, asegurar su seguridad alimentaria, requiere inexorablemente, y tanto más teniendo la cantidad, la reserva de tierras que tenemos, de mediana y pequeña propiedad, como ya está documentado que es eficientemente hacerlo. Gracias, Juan Camilo. Tiene la palabra Gabriel Díaz. Adelante, Gabriel. Gracias, muy amable. Juan Camilo, muchísimas gracias por su participación, porque realmente si hay alguna persona en la que creamos y en la que realmente nos convenza y tenga el conocimiento y la capacidad para decir las cosas en serio, eres tú. ¿Qué le dirías tú a nosotros los colombianos que puede llegar y que sea capaz de llegar a hacer este gobierno durante el tiempo que le queda, por la voluntad que ponga, por el esfuerzo que haga, por el conocimiento que tiene y por lo que quiere hacer, para que realmente haya un cambio radical en la situación agrícola y en la situación del campesinado con la paz? ¿Qué posibilidad hay o qué crees tú? ¿Qué nos puedes decir? ¿Sí se va a hacer algo o no se va a hacer nada o vamos a fracasar completamente o vamos a tener éxito? Bueno, yo quiero decirles con mucha franqueza que yo soy muy escéptico que este gobierno, en lo que le queda de mandato, que ya dentro de pocos meses o semanas empieza a calentarle el sol a las espaldas, vaya a hacer grandes transformaciones, ni en lo agrario, ni en lo rural, ni en muchos otros temas. Yo creo que este gobierno se va a ir hasta el final muy parecido en manejando el día a día de la pandemia del coronavirus, hablando todos los días por televisión a las 6 de la tarde. No se ven grandes compromisos presupuestales, no se ven grandes compromisos políticos. Y a veces cuando uno escarba un poco, los anuncios que se hacen son más bien para la galería que hechos reales. No ve uno gran transformación, ni en lo rural, ni en lo fiscal, ni en lo pensional, ni en lo laboral. Y yo creo que esto va a terminar dejándoselo como herencia al nuevo gobierno. De dientes para afuera, este gobierno dice estar comprometido con la continuidad de los compromisos de los acuerdos de La Habana. El primero de los cuales, y el más prominente, si se quiere, es el del tema rural. Pero cuando uno ve las cifras o cuando estudia los informes de entidades especializadas que han sido encargadas de evaluar el comportamiento de los acuerdos de paz, como es concretamente el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que trimestral o cuatrimestralmente hace un informe sobre cómo va la ejecución de los acuerdos de paz, o cuando se miran los informes que periódicamente también tiene el mandato de presentar el CINEP en compañía de otra entidad de investigación, pues ellos son muy escépticos de que estemos avanzando bien con compromiso. Estamos ahí sobreaguando, pero naturalmente para hacer una transformación grande como la que se quisiera, no es sobreaguando como se va a lograr. Y desafortunadamente, pues el interés político, el interés anímico y el interés de salud pública del país están mirando para otro lado en este momento.
no me sorprendería que en este año que está comenzando vayamos a tener otra vez grandes marchas de protesta, marchas indígenas, marchas de campesinos, etcétera, y puede ser que eso sea una campanada para que este gobierno se mueva en cosas más radicales, pero francamente en este momento no las veo uno. Gracias, Juan Camilo. Hay una pregunta de Carlos Alberto Posada en el chat que dice, las tierras dedicadas a cultivo de pastos no son interesantes para la agricultura colombiana. ¿Estas tierras no tienen nada que ver con la agricultura? No, las tierras dedicadas a los pastos tienen mucho que ver con la agricultura y tienen una vocación agrícola inmensa. Si se le dota a las tierras que están en pasturas naturales, con un poco de vías, con un poco de insumos, con un poco de abonos, con un poco de compromiso, se pueden hacer verdaderos milagros, como lo ha hecho el Brasil en la zona del Cerrado, en donde transformó tierras dedicadas a la ganadería en vergeles de producción agrícola. De manera que no, las tierras en general dedicadas a la ganadería, o sea, la de los pastos, sí pueden tener un giro muy promisorio y muy importante hacia la agricultura, sin duda alguna. Perfecto. Edmundo Pérez pregunta en el chat, ¿qué se tiene previsto para minimizar la red de intermediarios encarecedores de los precios de los productos agrícolas? ¿O no? Edmundo, ¿no? Yo ya me referí, Sí, Sí, comentamos un poco sobre eso ya en la pregunta. ya se refirió Juan Camilo. Más bien, un punto que me quedó pendiente, Juan Camilo, si eres tan amable, es el criterio con el cual se seleccionarían o escogerían esas 3 o 7 millones de hectáreas para esa redistribución de la que nos hablaste al comienzo de tu intervención. ¿Qué criterio hay para cómo se identifican esas hectáreas? Bueno, hay dos campos, dos áreas que aunque están relacionadas, es bueno distinguirlas. Una es la titulación y otra es el Fondo Nacional de Tierras, que va a distribuir entre campesinos sin tierra o con tierra insuficiente 3 millones de hectáreas. Que naturalmente las tiene que entregar titularizados también. Entonces, ¿dónde titular 7 millones de hectáreas? En todo el país, porque todo el país adolece de falencias en su titulación. Les mencioné el caso de la zona cafetera, que 1/3 de las fincas no tienen títulos. Ese proceso de titulación va a ser favorecido, si se maneja bien, con el nuevo instrumento que se creó también en los acuerdos de La Habana, que es el catastro multipropósito, que va a dar una radiografía más completa y más amplia de la estructura de la ruralidad en Colombia, y va a servir no solo para fines fiscales, sino para otras finalidades. Los 3 millones de hectáreas que se supone se entregan a campesinos sin tierras o con tierras insuficientes, hay unos mecanismos de concurso público, de licitaciones, de mecanismos que ya han sido ensayados, en donde periódicamente la entidad encargada de distribuir de tierras va abriendo y va dotando de recursos para que adquieran o para financiar la adquisición de esos 3 millones de hectáreas. Geográficamente, hay también el mecanismo ahora que se llama el PEDET, que es una zonificación del país, estableciendo las áreas más golpeadas por la violencia, por el narcotráfico, por la pobreza. Allí deben comenzar, y en esto el gobierno parece haber tomado conciencia, estos procesos de distribución de tierras y de dotación de bienes públicos. Muchas gracias, Juan Camilo. Yo no tengo ninguna otra pregunta en el chat, pero hay una mano levantada. Bernardo Nieto, adelante. Gracias, Darío. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. Usted ha mencionado muy claramente que el interés político
es prácticamente inexistente en este momento para resolver este problema que nos podría dar la paz y garantizarla. Colombia tiene en sus manos la solución a la paz, pero políticamente no se aprovecha esta oportunidad. Yo veo que el interés político está totalmente ligado al interés económico, y lo digo con datos. Durante los últimos 3 años he tenido que escribir para el periódico El Campesino y algo he tenido que leer sobre precisamente el censo agropecuario, etcétera, y encuentro que entre 1970, cuando se hizo el anterior censo, y 2014 pasaron 44 años. Y durante toda esta época, los territorios o los terrenos más grandes, considerados más grandes de 500 hectáreas, ocupaban apenas en el 70, 5 millones de hectáreas. En el 2014 eran 47 millones de hectáreas, de acuerdo con el censo. Y el tamaño promedio de estas tierras pasó, las grandes, de 1.000 a 5.000 hectáreas. Es decir, la tremenda concentración de la tierra nos dice que el 1% de los dueños de la tierra poseen el 81% de la tierra cultivable y que el 99% de los dueños de tierra se tiene que repartir el 19% restante. Es un absurdo. Entonces nosotros tenemos la solución, tenemos la paz ahí. La causa fundamental de la violencia es esto, la tierra. Y no queremos resolver el problema. Si este gobierno no lo hace, se pasaron 4 años más los anteriores. ¿Cuándo podremos garantizar que viviremos en paz en Colombia si este problema no lo resolvemos, teniendo todas las soluciones a la mano? Sí. Bueno, ese dato que da Bernardo, o que recuerda Bernardo, de que pasamos 40 años sin actualizar el censo agrario, cuando normalmente los países lo actualizan cada 5, 6, 8 años, nosotros pasamos 40, fue solo nuestra insistencia en el gobierno pasado para que lo actualizáramos. Tuvimos que sacar la plata del Ministerio de Hacienda casi con tirabuzón y se logró tener una radiografía un poco más actualizada de la estructura agraria del país más reciente. Y habría que volverlo a actualizar cada 5, 6, 7 años. Como todo censo hay que actualizarlo. Ahí están. Yo creo que francamente requiere un compromiso político. Un compromiso político quiere decir un presidente que diga el avance en la problemática agraria hacia una mejor distribución de la tierra, comenzando por el cumplimiento puntilloso de los acuerdos de La Habana, es una de mis grandes prioridades. Y hablar todos los días del tema, comprometer a los partidos de la coalición, comprometer presupuestalmente recursos y realmente hacerlo. Eso es factible, eso está estudiado. Pero claro, si se deja como un tema secundario, secundario se queda y olvidado se transforma. Tenemos la posibilidad de invocar por lo menos unos acuerdos de Estado, que es el punto número 1 de los acuerdos de La Habana. Se puede cumplir. Ahí están. Si usted distribuye 3 millones de hectáreas entre campesinos que hoy no tienen tierra y titula 7 millones de hectáreas, habremos dado un avance formidable en la dirección correcta de tener una mayor equidad en la distribución y en la tenencia de la tierra en Colombia. Ahora hay que cumplirlo, no hay que inventarlo, está inventado, está comprometido y está firmado como compromiso de Estado. Pero claro, no faltan, ustedes lo habrán visto, los francotiradores desde todas las esquinas contra los acuerdos de paz, que muchas veces sin haberlos leído, los reducen simplemente a hacer unas críticas recurrentes sobre la JEP, pero olvidan que la JEP es apenas una pequeña parte de todo el corpus normativo al que nos comprometimos como Estado, y repito, no en beneficio de las FARC, sino en beneficio de los campesinos en los acuerdos de paz. Gracias, Juan Camilo. Carlos Alberto Posada, adelante, Carlos.
Buenas tardes nuevamente para todos. Buenas tardes al doctor Juan Camilo. Muchísimas gracias por esta visión tan fundamentada y tan completa que nos ha proporcionado sobre la situación o la visión política de la tierra en Colombia. No sé si usted recuerda hace unos años cuando trabajamos en el Centro de Fe y Cultura con el padre Horacio Arango, las conversaciones y los programas de televisión que grabamos usted y yo sobre ese tema de la tierra en Colombia. En aquel momento, la verdad, tratábamos de tener una visión un poco más amplia, un poco más abarcante de este problema o de esta situación. En 1979, James Lovelock, químico, un autor muy importante, propuso una teoría muy hermosa que se llama la teoría Gaia. La teoría Gaia dice que esa es la diosa de la tierra, la diosa tierra, mejor dicho, de acuerdo con los antiguos griegos y romanos. Y esta teoría dice que somos una sola cosa, que el planeta Tierra es un sistema. Como sistema, todas sus partes están interrelacionadas. Son ideas inclusive muy propias del Papa Francisco en sus dos últimas encíclicas. Clave para él es el hecho de que todo está en relación. Esta es la teoría Gaia y dice: la Tierra es un sistema vivo como nosotros, que se sostiene por sí mismo en relación con todos los otros subsistemas que están alrededor de él. Y uno podría mirar la Tierra, el planeta Tierra, como con dos posibles usos. Uno que nos lo ha expuesto usted muy claramente, que es la tierra como un elemento que nos ayuda a sustentarnos y a producir. Es algo que nos ayuda a producir y a progresar. Pero también con Heidegger, un filósofo, en su libro Ser y Tiempo, nos habla de que la tierra es nuestra morada, nuestra casa, nuestra patria, nuestro continente. La tierra es nuestra morada, es decir, algo que le da sentido a nuestra vida. Por lo tanto, yo quisiera, además de agradecerle todo lo que usted nos ha dicho, que miráramos la tierra con una nueva mirada en la cual no es solamente un elemento productivo, no es solamente un elemento para producir, sino que también es un sitio en el cual vivimos y que no lo tratamos como algo ajeno, aparte, como una cosa, como algo de lo cual vamos a o que vamos a usufructuar. No, somos parte de ese planeta en cuanto ese planeta y nosotros somos seres vivos. Y para que se solucione un poco el problema de la tierra en Colombia, el problema social de la tierra en Colombia, es que la consideremos como parte de nuestra vida, de nuestra existencia y de nuestra morada. ¿Qué opina usted de esto, doctor Juan Camilo? Así es. Yo creo que esta pandemia que estamos viviendo, que espero que la podamos superar, no va a ser tan rápido como se había pensado el año pasado, pero la terminaremos superando. Va a dejar una serie de secuelas y una serie de enseñanzas, muchas de ellas muy útiles y muy valiosas. Y una es que el desarrollo tiene que ser más equilibrado, que el desarrollo cuantitativo tiene que ir acompañado de un mejor cuidado de la naturaleza. Yo creo que en 2 o 3 años no va a tener recibo en ningún salón, ni académico, ni social, ni político,
la tesis del desarrollo a ultranza, así se lleve de por medio los recursos naturales. Y en ese sentido, sería muy deseable, a mi entender, que las encíclicas del Papa, y muy especialmente la última, Fratelli Tutti, tuvieran más difusión y más debate y se conocieran mejor, porque realmente esta última encíclica del Papa, que es una encíclica fundamental, pasó un poco sin pena ni gloria en los medios de comunicación, por lo menos aquí en Colombia, puesto que coincidió desafortunadamente con la pandemia, pero allá y a esas enseñanzas y esas tesis tendremos que volver, políticamente hablando. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Juan Camilo. Parte de lo que hicimos el año pasado, Juan Camilo, fue dedicarnos 2 sesiones a la encíclica y estamos muy de acuerdo que realmente nos ha traído grandes luces con respecto a estos temas. Quiero hacer una pregunta que envió Eduardo Pardo de varias, pero creo que esta no se ha respondido. ¿Cómo pueden competir los campesinos colombianos con los productos europeos o gringos que son subvencionados en general? Y cuando pierden cosechas por lluvia o sequía, ¿cómo podemos competir? Ese es uno de los grandes desideratum de estos acuerdos de libre comercio. Yo creo que Colombia va a tener que ser más cuidadosa y recordar siempre que los acuerdos de libre comercio se hacen no solo para importar más, sino para exportar más. Nuestra diplomacia para abrirle los mercados a los productos colombianos tiene que seguir como primera prioridad de nuestra diplomacia internacional. Fíjense ustedes, por ejemplo, ahora hay un debate muy grande sobre las importaciones de leche en polvo, que golpean muy duro a la pequeña producción láctea, porque en Colombia la producción láctea es de pequeños productores. Hay 300.000 productores que tienen 2, 3, 4 vacas. Las grandes actos que tienen en otros países aquí son muy escasos. Hay un debate inmenso, digo, que estamos importando mucha leche en polvo, pero se les olvida hacer el debate de que eso fue autorizado por el acuerdo de libre comercio que se firmó con Estados Unidos en el 2009-2008. Entonces, cuando hay casos de dumping evidente, hay que aplicar sin miedo las sanciones y las salvaguardias que están previstas. Por ejemplo, esta cosa de la leche en polvo se puede modular, se puede regular. Aquí, en lo que va de este año, que van 2 semanas, ya se importó el 90% del contingente. Entonces, estamos entrando en un manejo de estos institutos de libre comercio un poco ingenuo. Y nos enfrentamos a unos lobbies muy poderosos. Cada que el señor Trump le ponía un arancel a la China que dificultaba la exportación de productos agrícolas de los Estados Unidos a ese gran mercado, buena parte de esos productos que no se podían exportar venían a recalar a las costas colombianas como excedentes y con la presión del lobby de las embajadas americanas. Entonces, en síntesis, creo que hay que prepararnos a dar un manejo menos ingenuo y más pensando en los acuerdos de libre comercio como unos acuerdos de beneficio de 2 vías y no solo de una vía. Los acuerdos de libre comercio no son para que los maiceros, ni los olleros, ni los lácteos americanos lleguen más fácil aquí. Es para que establezcamos negocios de doble vía y para eso hay que proteger mejor la producción nacional.
sin quebrantar una vocación de libre comercio, pero leyendo y utilizando bien los mecanismos que otorgan los tratados de libre comercio mismos. Vaya usted a exportar un gramo más o una tonelada más de lo que a Estados Unidos permiten exportar a los de aquí, para que vea el chillido de los lobbies americanos tocando las puertas de la Casa Blanca. En la misma manera hay que hacerlo acá, porque lo contrario, el manejo ingenuo del libre comercio sí le está dando muy duro a los agricultores. Pues más miremos el caso de la papa. El caso de la papa, trayendo papa de Bélgica, trayendo papa de la Unión Europea, cuando aquí los pobres paperos no tienen mercado y la están teniendo que vender en las carreteras. Eso no se debía prohijar de ninguna manera. Claro. Juan Camilo, aprovechando que no hay todavía una pregunta, yo quería hacer una pregunta ya que hablaste del tema de Estados Unidos. ¿Tú ves en la nueva administración que comienza la semana entrante algún cambio a este respecto, con respecto al comercio internacional con América Latina y concretamente con Colombia? No creo grandes cambios, ¿no? Aunque Biden conoce a Colombia, ha venido aquí varias veces, participó en diseños de algunos proyectos de cooperación de Estados Unidos con Colombia. Yo creo que él va a estar realmente concentrado y absorbido por los grandes problemas macroeconómicos en algún momento, con los problemas de la China, con Europa. No veo un gran compromiso de la nueva administración para variar lo que está. Puede que no tome medidas agresivas o hirsutas con Colombia, pero grandes transformaciones no las veo. Y tanto más cuanto que Washington quedó un poco el sinsabor, que se va a necesitar mucha diplomacia para dilucidarlo, de que el corazoncito del gobierno colombiano estaba más cerca del gobierno saliente de los Estados Unidos que del gobierno entrante. Correcto, correcto. No veo ninguna otra pregunta ni por el chat. Sí hay una pregunta de William Mejía. ¿Cómo avanza el catastro multipropósito y en cuánto tiempo estima que va a terminar? Es un proyecto inmenso, gigantesco, pero desde el punto de vista de transformación rural es de los más importantes que tenemos. Apenas está en una base de proyectos pilotos, está comenzando, pero puede ser con el correr del tiempo uno de los instrumentos de transformación más trascendentales que está de por medio, porque le va a permitir a los municipios tener unas fuentes de financiamiento mucho más rotundas de las que hoy está teniendo. Nos va a permitir conocer mejor la estructura y una mejor fotografía de la ruralidad colombiana. Políticas como la de la titularización las va a facilitar. Hasta el momento, el catastro había servido solamente para fines fiscales, es decir, para que los municipios cobraran cuando lo querían y cuando sus consejos no dejaban el impuesto predial. Ahora hay un abanico de opciones de desarrollo rural mucho más amplio que el abanico que abre este catastro multipropósito, que está, les repito, en una vía de proyectos pilotos, pero que tiene un futuro muy promisorio a mi entender. Gracias, Juan Camilo. Álvaro Guerra, adelante, Álvaro. Sí, me tomo el atrevimiento de hacer no un resumen de lo que ha pasado, sino un resumen de mi percepción de lo que he oído en la exposición del doctor Juan Camilo y de los compañeros. Difícilmente tener una visión tan concreta, tan académicamente sustentada, tan valiosa como la que Juan Camilo nos hizo, de un país que ya está, a mi modo de ver, y eso ya es reflexión muy personal, sobrediagnosticado. Es decir, sabemos exactamente qué nos está pasando, por dónde hay que coger, y en eso llevamos décadas. Y cuando estamos hablando de posibilidades, soluciones y de caminos a seguir, siempre nos encontramos con una entelequia que se llama voluntad política. Lo más cercano a las soluciones estructurales es
no hay voluntad política, así es muy difícil. Y la voluntad política, pues, no deja de ser una entelequia mientras no se defina qué quiere decir eso. Voluntad política quiere decir políticos que no tienen voluntad para hacer esos cambios. De manera que difícilmente podemos mover esto cualitativamente si no entendemos que hay gente que lleva, gente no, pues partidos y colombianos que tienen casi que 100 años en el gobierno sin que haya pasado fundamentalmente nada. De tal manera que hay una cosa en la democracia, y de nuevo, pura reflexión personal, que se llama voto. Y el voto es de las reales soluciones que podemos implementar para que no siga pasando lo mismo, porque es que no podemos seguir votando, no por lo mismo, sino por gente que ni siquiera tiene programas, sino tiene campañas, pero no programas. Mientras el voto no apoye programas que realmente cambien la situación de nuestra economía, no va a pasar nada. No sé, doctor Juan Camilo, si es demasiado simplista la reflexión o si la podemos compartir en alguna forma. Hace poco me leí una biografía del general de Gaulle y allí cuentan que el general de Gaulle, cuando posesionaba a los ministros de Agricultura, les decía: recuerde que le estoy dando posesión, no como ministro de los lobbies agropecuarios, sino como ministro de los intereses de los agricultores franceses. Sí, esto de la entelequia política, esto del compromiso de la voluntad política puede caer o en una vaguedad o en una entelequia. Pero, ¿qué querría decir tener voluntad política? Para ponerlo en el contexto de lo que estamos hablando. Yo vería voluntad política un presidente que en el discurso de su posesión, un poco en la misma línea de Gaulle, dijera: en mi gobierno, 4 años, el 50% o el 60% de los predios rústicos de Colombia tienen que estar formalizados. En mi gobierno repartiré a campesinos sin tierra 2 millones de hectáreas de los 3 que están convenidos en La Habana. Ese es un compromiso político, ese es un compromiso al cual se le dotan los medios presupuestales, administrativos y otros, y ese es el compromiso de gestión que recibe el ministro de Agricultura que se posesione. Esa sería una voluntad política, no de entelequia, sino de realidades. Excelente, excelente, Juan Camilo. Una pregunta, y no te quiero aburrir con demasiadas preguntas. Hay una de Jorge Luis Puerta que pregunta: ¿cuál es el impacto del narcotráfico sobre la tenencia de la tierra en el país? En tu opinión. Pues originalmente los narcotraficantes compraron y llegaron y seguramente todavía tienen porciones grandes de la tierra. Pero como lo vemos en las noticias que salen sobre estos temas, la actividad del narcotráfico no está tanto en el acaparamiento de tierras, sino en el movimiento de la droga y en el blanqueo de capitales. Deben quedar muchas tierras y la Fiscalía de tarde en tarde nos anuncia que intervino tales tierras, que decretó la extinción de dominio de tales capitales que vienen desde el narcotráfico. Pero yo no lo veo ahora como el gran poder detrás del acaparamiento de tierras al narcotráfico. Ellos están en su día a día, en su trasiego, en sus canales internacionales y en la venta y la consecución de la materia prima actual, y no los veo muy engolosinados en comprar tierras, sino en sacar sus cargamentos, en cobrarlos, en traerlos y en lavarlos lo más rápidamente posible. Juan Camilo, muchísimas gracias. No veo ninguna otra pregunta, a no ser que hubiera alguna. Tenemos unos minuticos más. Silvio Zuluaga, después Edmundo y después John.
les recuerdo, tenemos unos 10 minuticos más. Adelante, Silvio. Juan Camilo, ciertamente que es un placer estar en una reunión con una persona tan conocedora del sector, con tantos datos y tan actualizados. Ciertamente un placer estar en una reunión de estas. Dada la estructura política de Colombia, independientemente de quién sea el presidente, sí tiene poder para hacer una reforma agraria significativa, porque tanto ahora Álvaro como tú hablaron de los lobbies. Realmente el poder político no está en los que votamos, sino en los que nos hacen votar. Entonces, los que nos pagan por las campañas, con las carteleras y los anuncios, etcétera, etcétera. Entonces, el poder no está en los que votamos, sino en los que hacen las campañas políticas. Entonces, las financian. Entonces, un presidente aquí en Colombia, sea Duque, Santos, Uribe, Pastrana, o de aquí para adelante el que sea, sí tiene ese poder real. Si quisiera lo tendría. El problema es que cuando un tema de esta dimensión no se le pone en primera línea del discurso político, acaba en el cuarto de San Alejo. Y las entidades encargadas de ejecutarlas acaban en manos o de intereses políticos o de personas de tercera, cuarta categoría. Pero yo veo que hay un movimiento que se está empezando a sentir, una magma que va a exigir de los próximos gobiernos más decisión y más agarre en materia agraria. Oí que alguno de ustedes habla o viene del Perú. Me llamó la atención en estos días la huelga tan grande de campesinos que hubo en el Perú y cómo lograron derogar en pocas semanas una ley que juzgaban inconveniente para ellos. El gobierno argentino tomó unas medidas contra el campo, contra los agricultores. Claro que es diferente allá, pero fue tal la repulsa campesina y sobre todo de los intereses agrarios de la Argentina, que en 2 meses hicieron cambiar la política de contingentes de exportación y volvieron a abrir las exportaciones de maíz de la Argentina, que es el tercer productor mundial. O sea, si a estos temas se les da la importancia que tienen, el gobierno que se apunta a ellos y el mandatario que se apunte a ellos sí tiene la capacidad de sacarlos adelante. Pero tiene que hablar todos los días. Sería muy bueno, por ejemplo, que en la televisión si hubiera un día de pandemia y alternado con un tema de reforma estructural del campo y de la ruralidad. Porque si no se habla del tema, no se compromete ni a los partidos, ni a la coalición, ni a nadie, y el tema termina opacándose. Está bien. Edmundo Pérez, adelante. Gracias, Darío. Y Juan Camilo, último reconocimiento a tu asertividad con ese y a tu transparencia y franqueza. Aunque quito la parte de transparencia porque Ave María que está muy gastada políticamente. A tu franqueza, a tu honestidad intelectual y ética. Tengo esta inquietud. ¿Qué se podría hacer para que tantos altos o voluminosos terratenientes, tanto agricultura como ganadería, por supuesto, acepten cambiar de actitud ética y social? Por supuesto, entiendo la dificultad del cambio del pensamiento, que si se cambia la forma de pensar, se cambia la forma de sentir y de obrar. Pero ¿qué se podría hacer con argumentos que sean distintos a generar el terror frente al temor de que lleguen a tomar el poder los otros extremistas? Edmundo, te paraste y bloqueaste el micrófono.
Sigue. El entusiasmo. El entusiasmo. Sí, el entusiasmo. Sí, decía, ¿qué otro argumento que sea distinto a generar el terror frente al temor de que tomen el poder los otros extremistas o sencillamente que estamos condenados al riesgo de una revolución violenta? ¿Qué argumentos podrían presentarse a los propietarios terratenientes de altos volúmenes para que cambien esa forma de pensar, su forma de sentir, su ética, su visión social? Como solíamos decir de muchachos, entiendo que es la pregunta de $1 millón por su respuesta, pero aquí como tú no te mueves por la plata, sino por valores, ¿qué se te ocurre al respecto? Porque más de una vez te tienes que haber preguntado qué hacer para transformar esa forma de pensar en un relativo corto tiempo, porque no tenemos la posibilidad de lograrlo en 2, 3, 4 generaciones antes de que tengamos que dolernos de una revolución terrible o un regreso a guerrillas. Hay dos temas de política pública en donde no se puede pretender nunca darle gusto a todo el mundo. Porque cuando se le pretende dar gusto a todo el mundo, las cosas salen mal. Un primer tema son las políticas fiscales o tributarias. Usted no puede hacer una reforma tributaria dándole gusto a todo el mundo. Y otro tema es el asunto de la tierra y de la equidad rural, para que lo llamemos así. Entonces, para esos dos temas hay que pisar callos. Hay que pisar callos si usted quiere hacer una cosa grande e importante. Pero pretender darle gusto a todo el mundo implica caer en una parálisis, implica caer en un asordinamiento de las prioridades. Entonces yo creo que el gobierno que sobre estos dos temas comprendiera que no se le puede dar gusto a todo el mundo, sino que hay que tomar partido, hay que voltear la balanza en favor de unos y de otros para hacer cosas estructurales e importantes. Ese, sin que caigamos en revoluciones ni en grandes traumatismos, va a lograr hacer algo importante en Colombia. Y lo va a aplaudir mucha gente. Pero el estilo de pretender darle gusto a todo el mundo es fatal en materia de políticas agrarias, como lo es en materias tributarias. Gracias, Juan Camilo. La última pregunta, Jonar Veláez, adelante. Gracias, Darío. Juan Camilo, Gustavo Rojas Pinilla encargó a la misión de París con el padre Lebret a la cabeza, que entregó ese famoso informe Lebret en 1958, se lo entregó a Alberto Lleras Camargo. Alberto Lleras Camargo hizo una reforma tributaria, la empezó el siguiente, Carlos Lleras Restrepo, trató de implementarla y posteriormente fue tumbada por medio del gobierno de Misael Pastrana Borrero, especialmente auspiciado por Álvaro Gómez Hurtado. ¿Por qué ese informe Lebret nunca lo pusieron en marcha en este país cuando hacía una radiografía perfecta de todas las falencias que tenía este Estado? Que si se hubiera puesto en marcha ese informe Lebret, con absoluta seguridad que estaríamos 100 años más adelante. ¿Qué pasaría con eso? El informe Lebret alcanzó a ser un documento más de análisis académico que de análisis político, y a nivel académico circuló mucho. Sí. El tema agrario después es curioso porque el que se ha llevado, digamos, el agua sucia de haber desmontado los intentos agrarios o de haberlos promovido es Carlos Lleras, pero recordemos que a Carlos Lleras fue Alberto Lleras el que le encargó como presidente
siendo Gerard Restrepo senador, que se avanzara en un proyecto de reforma agraria. Y llegó hasta un punto donde era necesario pisar callos, era necesario no pretender darle gusto a todo el mundo. Y allí flaqueó, a mi entender, el Estado colombiano. No se trata de llegar a una política agraria alocada ni que ponga en peligro temas como la propiedad o la seguridad jurídica, pero sí hacer algo. Es decir, lo que es fatal es el inmovilismo que nace, repito, de pretender no disgustar a nadie, que es lo que estamos viviendo en este momento. Gran parte de los acuerdos de La Habana no se están desarrollando a media máquina por miedo a molestar intereses creados. Esa es la verdad. Entonces, si eso se sigue así, vamos a seguir con un manejo muy de medio perfil, muy temeroso, y no se van a hacer transformaciones importantes. O se van a hacer en aquellos campos en donde no subsistan posibilidad de críticas. Pero cuando hay la decisión de echar adelante, como la tuvimos con la restitución de tierras, se pueden hacer cosas importantes. Juan Camilo, muchísimas gracias por este baño de sabiduría que nos has dado. Quiero pedir un aplauso virtual para Juan Camilo, que realmente has resistido un bombardeo de preguntas nuestras, y de mi parte y en nombre de todo el grupo te agradecemos infinitamente por este tiempo que nos has regalado. Creo que nos has ayudado enormemente a resolver muchos de los interrogantes, de las perspectivas que había sobre este tema, y de nuevo esperar que te podamos tener de nuevo y que sigas haciendo lo que estás haciendo por Colombia. Como compañero de promoción te felicito y me siento orgulloso de ser parte de ese grupo, y gracias por tu tiempo. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por esta sesión tan interesante, y no sé si quieres decir algunas últimas palabras, Juan Camilo. No, pues simplemente agradecerles la invitación a este foro, felicitarlos por la iniciativa de reunirse periódicamente y analizar con seriedad temas de interés nacional, y bueno, seguir adelante. Ustedes son un motor de pensamiento que va dejando sus semillas, y tarde que temprano van a influir y van a germinar en terreno fértil. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Juan Camilo. Un abrazo a todos. Muchísimas gracias por su tiempo. Y que quedamos informados y preocupados a un más alto nivel. Gracias. Voto por la presidencia pedida para Juan Camilo. Postulate a la presidencia como Macron, que no tenía partido y salió nombrado presidente. Eso, promovámoslo, pariente. Bien, chaval. Buena, Eduardo. Eso está.